Buen día, profesora. Yo soy Carol Maecha del grado 11.2 y esta es mi exposición sobre la región andina. La región andina, que es una de las 6 regiones naturales de Colombia, está ubicada en el centro del país, limitando al norte con la región Caribe, al noroeste con Venezuela, al este con Orinoquía, al sureste con la Amazonía, al sur con Ecuador y al oeste con la región del Pacífico. Esta es una de las regiones que posee gran variedad de cultura, como lo es su folclore literario. En este folclore forman parte el cuento. Uno de sus cuentos más representativos es El beso, el cual narra la historia amorosa de una pareja, contando sus experiencias y sentimientos más profundos. Los cuentos de esta región se caracterizan por expresar experiencias y sentimientos personales de la persona que los escribe, apropiándose también con la utilización de símil y comparaciones en las cuales se exageran los sentimientos para hacerlos ver más grandes y más profundos. Los poemas. Uno de los poemas más representativos se titula Región Andina, en el cual se describe la manera en la que se ve a la región andina, ya sea desde sus instrumentos, su variedad en alimentos, sus ciudades que la hacen representativa, su variedad en música, su variedad en platos y su gente que hace acogedor a los turistas que la visitan. También están las coplas, una titulada La bala a mí me hirió. La bala que a mí me hirió también hirió al comandante, a él lo hicieron capitán y a mi soldado como antes. Otra titulada Bebamos esta bebida. Bebamos esta bebida para principar el rezo, para que el alma del difunto coja fuerza tranquetizo. Otra titulada Lloro mi patria querida. Lloro mi patria querida y lo lejos que estoy de ella. También lloro por aquella que ausente de mí se mira. República Colombiana, nuevo reino de Granada. Para todos hay mujeres, solo para mí no hay nada. Otra titulada Adiós casita de paja. Adiós casita de paja, empajadita a manojo. Adiós vida de mi vida, ¿cuándo te verán mis ojos? Una despedida triste y una ausencia bien sentida, como un agüedo puñal para quitarme la vida. Hasta el harto fuimos juntos, comunicados los dos. Allí fueron mis desmayos cuando me dijiste adiós. Por otra parte están las adivinanzas. Una es, ¿qué es lo primero que hace el burro al salir el sol? La respuesta es sombra. Otra es, ¿de qué se puede llenar un saco para que pese menos? La respuesta es de agujeros. Mis redes voy construyendo para que las moscas incautas en ellas vayan cayendo. Y la respuesta es la araña. Adivina quién soy. Al ir parece que vengo y al venir es que me voy. Y la respuesta es el cangrejo. Zumba que te zumbarán, van y vienen sin descanso, de flor en flor tragitando y a nuestra vida endulzando. La respuesta es la abeja. En el cielo brinco y vuelo, me encanta subir y flotar y lucir mi pelo. La respuesta es la cometa. Por otra parte están sus representativos refranes. Águila que no caza mosca, chivo que se devuelve se desnuca, niño que nace barrigón, ni que lo fajen de chiquito. Burro que piensa, bota la carga. No gastes pólvora en zamuros. Como caimán en boca de caño. A correr piojo que viene el peine. Como cucaracha en baile de gallinas. A cada santo le llega su día. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Cada arepa encuentra su tiesto. Ahora hablaré de su folclore musical. Empezaré hablando de sus instrumentos musicales. En tiempos pasados, los habitantes andinos mostraron su gran capacidad de creación a la hora de fabricar sus instrumentos y un evidente talento de aquellos fueron traídos del exterior. Ellos lo adaptaron con materiales asequibles a su posibilidad. De ahí surgen instrumentos de viento. El primero es la flauta de caña.
Esta es uno de los instrumentos considerado como el más importante de la región andina. Puede ser elaborada de madera, carrizos en tiempos pasados, fue hecho también de arcilla, de piedra y de huesos, especialmente de los huesos del cóndor o del alcatraz. El origen de este instrumento se remonta a las antiguas culturas precolombinas, encontrándose a menudo representadas en la pictografía correspondiente a las culturas de Nazca y Chimú. Otro de sus instrumentos de viento es el suco de Sucuel o zampoñó. Este es un instrumento de viento el cual consta de 2 hileras de cañas huecas de diferentes tamaños, las cuales al ser tocadas en forma separada se van entrelazando melodías de insinuada belleza. Cada hilera de la zampona tiene un nombre. A la de mayor extensión, o sea, la de los que tiene los palitos más largos, se le denomina arca. Y a la de menor extensión, que es a la que tiene los palitos más corticos, se le denomina ira. El arca y el ira poseen una simbología especial en el mundo andino. Representan las fuerzas opuestas que gobiernan la naturaleza y que al unir representan la totalidad de las cosas. Comúnmente el arca es una hilera de canas que consta de 7 tubos, colocados de tal forma que el tubo más pequeño quede al lado izquierdo y el mayor al lado derecho. Lo mismo en la ira, a diferencia que esta solamente posee 6 canas, o sea 6 tubitos. La antara. Este es un instrumento muy semejante a la zampoña, a la anterior, pero con la peculiaridad de que ésta se puede tocar sola. La antara está hecha de una sola hilera de tubos unidos gradualmente. Estos tubos que van desde 3 a 32 tubos, los cuales se les va dando una forma triangular, así como se puede observar en la imagen. Y por último, las ocarinas. Este es un instrumento cerámico, o sea, hecho de arcilla o de barro, y se presenta en formas bastante curiosas, consideradas elegantes y también coloridas. Posee desde 6 a 12 orificios. Se toca cubriendo los orificios con los dedos de ambas manos. Su sonido imita el sonido de insectos y el canto de algunos pájaros. Están los instrumentos de percusión. Uno de ellos es la tunga. Este es un instrumento antiguo que se hace con piel de puma o de corderillo. Su música es imprescindible durante la construcción de casas, fabricación de tejas y adobes, en los carnavales y en la hierra de las vacas, hueca y herrarí. Por último está el cajón. Eran hechos de troncos de árboles huecos y cortados de diferentes alturas. Se pulían y cubrían de un extremo y el otro no, con pieles de animales. El cajón nace de la música o para la música negra peruana, pero a principios de la década del 50 se incorpora a la marinería tondero. Tradicionalmente el cajón se hacía de cedro o de caoba, y mientras más antigua la madera, mejor era el sonido. También están los instrumentos de cuerdas. Uno de ellos es el chángaro. El chángaro tiene 10 a 12 cuerdas afinadas en 5 o 6 órdenes dobles. Podríamos decir que este es uno de los instrumentos que simbólicamente representan más la unión de dos culturas diferentes, como lo es la española y la inca. Este instrumento produce melodías de tono alto y dulce. También como parte de sus folclores
tenemos sus ritmos y melodías. Uno de ellos es el bambuco. El bambuco es un ritmo mestizo. Es el más típico de la región colombiana, es la danza más tradicional de Colombia. El origen del bambuco tiene diferentes hipótesis. Algunos lo contribuyen a la tribu indígena chibcha y otros indican que su origen es vasco y otros también lo relacionan con los esclavos africanos, quienes llamaban bambuco a un instrumento hecho con tubos de bambú. Otro es el torbellino. Este es una tonada que acompaña a los prometidos o los casamientos, ya sea las fiestas patronales y demás fiestas populares. De esta manera los campesinos expresaban su sencillez ante las reacciones sobre el amor, la desilusión o el sentimiento religioso, entre otras expresiones. El torbellino es un baile de pareja en el cual la mujer gira como un trompo y de allí se origina su nombre. Otro es la guabina. Este es un ritmo de ascendencia europea y en cada departamento de Colombia toma un tono particular. Los instrumentos típicos para tocar la guabina son el triple, el requinto, la bandola y el chuco, que a veces es reemplazado por la pandereta. Otro es el pasillo. Este es una variante del vals europeo con un ritmo un poco más rápido. Una variante de este ritmo fue la capuchinada o el vals nacional rápido. Hay dos tipos de representaciones de este ritmo. Una es el pasillo fiestero instrumental, que se toca en las fiestas populares o en los casamientos. La otra representación es el pasillo vocal lento, que es el canto de los enamorados, de los desilusionados y el luto de los recuerdos. Otro es el sanjuanero, el cual es una mezcla entre los ritmos del bambuco y el joropo, y se caracteriza porque es un ritmo muy alegre. La rejaleña. Este es uno de los principales ritmos de Colombia e invita a reírse de las situaciones cotidianas. La música huasca. Este es un ritmo en el que se permite el uso del lenguaje vulgar, también llamado música de carrilera. Su principal característica es de letras fáciles y sencillas. Sus juegos. Uno de sus juegos representativos o que más se jugaban eran las llamadas canicas o maracas. Este juego de maracas se realizan perforaciones en la tierra y cada participante trata de introducir su maraca o canica en estos huecos y así poder ir avanzando al siguiente hueco. Este es un juego principalmente para niños, jugado desde niños de 6 años hasta 12 años. Otro de sus juegos representativos es la famosa rana. Este juego es una mesa con diferentes orificios en la parte superior y dos ranas en medio, una grande y una más pequeña. Al participante se le dan de a cuatro o 6 aritos y consiste en que desde un punto específico tiene que lanzarlos e intentar que el aro caiga en uno de los agujeros de la mesa, así sumando diferentes puntos. Se supone que el jugador que acumule más puntos con sus aros es el que gana. Este es un juego para mayores de edad, principalmente de 17 a edades superiores. Sus danzas más representativas son el bambuco, el cual cuenta con un traje en donde la mujer viste un vestido rojo con franjas amarillas y una flor cayena en su cabeza con un moño recogido representando delicadeza. El traje del hombre cuenta con un sombrero
una camiseta blanca y un pantalón negro, con una pañoleta roja envuelta en el cuello, simbolizando la masculinidad o el poder que tienen los hombres, y un poncho colgando de un hombro. Ambos personajes danzan sin zapatos, descalzos. Otra de sus danzas representativas es el torbellino. Su traje representativo en la mujer es una blusa blanca, la cual se utiliza por fuera de una falda de color ya sea negro o rojo. La mujer también utiliza una especie de manto sobre sus hombros para cubrir sus brazos. Su cabello es trenzado de manera campesina. En el hombre, una camiseta blanca con un pantalón negro canillero y una pañoleta roja amarrada al cuello de la camiseta, igualmente con un poncho negro sobre uno de sus hombros. Ambos danzan en las llamadas cotizas tejidas a mano principalmente. Otra danza es el pasillo, el cual cuenta con un traje para la mujer. Es un vestido casi completamente blanco en el cual se remarcan sus costuras de color amarillo y violeta, con un bolero sobresaliente de la parte de abajo del vestido. La mujer danza a pies desnudos y en el hombre cuenta con un sombrero, traje de camisa y pantalón, todo blanco, con un bolso representativo de los que ellos tejen a mano, colgando en su torso una pañoleta roja alrededor de su cuello, y ambos bailan en cotizas blancas, también hechas a mano por ellos. Y uno de sus últimos bailes es la guabina, en donde utilizan colores bastante pronunciados. En el hombre se ve una camisa a cuadros verde que representa el color de las tierras, un poncho colgando en su hombro, una especie de delantal de cuero alrededor de su cintura, en el cual acostumbran a cargar herramientas como su cuchillo. También un pantalón de color café y sus representativas cotizas. En la mujer, un vestido casi completamente azul, el cual deja descubiertos sus hombros, con un bolero de color naranja, con unas mangas largas hasta el codo, y de allí sobresale un bolero que cubre el resto del brazo hasta la muñeca, con un delantal representando la forma en la que la mujer se hace cargo del hogar, contando también con una flor cayena naranja adornando su cabello suelto. También contamos con su folclor material. Allí entran sus costumbres, como lo son: por un lado están sus fiestas. Los Andes colombianos tienen una variedad de fiestas y de celebraciones en las que se devela el folclor de esta región. En sus fiestas manifiestan rasgos de las tradiciones indígenas, negras y españolas. Muchas de estas fiestas se relacionan con el calentamiento religioso del católico y se mantienen en vigentes, pues 2/3 de la población colombiana se considera como católica prácticamente. Destacando la fiesta de la Candelaria, el Carnaval de blancos y negros en honor a los Reyes Magos, las fiestas de San Juan y San Pedro y la fiesta del Corpus Christi. Otra de sus costumbres es su cortesía. El gentilicio andino tiene una personalidad extrovertida y servicial. Utilizan casi exclusivamente el usted en la comunidad cotidiana, al igual que su merced. Se conduce hacia las personas con esmero en la atención
De allí que el turismo en Colombia vaya en ascenso y su recurso humano sea considerado como uno de los más clasificados a nivel mundial. Otra de sus costumbres es su vestimenta. En toda Colombia y en sus principales ciudades es evidente el gusto por la moda actual. Incluso se considera a Colombia como uno de los países latinoamericanos con mayor producción en el diseño de moda. Pero en las localidades de las regiones andinas, sobre todo en el departamento de Boyacá o los cundiboyacenses, la ruana sigue siendo el abrigo tradicional y característico para cubrir el frío. Otra de sus costumbres que los caracteriza son sus gustos musicales. Por el extenso territorio que ocupa la región andina en Colombia, existen diferentes estilos musicales, pero el bambuco resulta el más representativo. Le sigue el bullerengue, que es una variable de la cumbia, pero con toques rítmicos más marcados, y el bunde tolimense, que mezcla la guabina y el torbellino y el bambuco. Una de sus costumbres que más los representa es la gastronomía. Los platillos de la región andina en Colombia surgen a partir de un nuevo sincretismo en las tradiciones indígenas y españolas. Los lácteos, tubérculos, cereales y proteínas son las constantes en las gastronomías de esta región. Resaltan la bandeja paisa, el ajiaco, la changua o pizca, la arepa de maíz molido, el envuelto de maíz, el sancocho paisa, la carne de cerdo, entre otros. Otra de sus costumbres que también los diferencia o los caracteriza mucho es su forma de hablar. Aquí entran sus dialectos, ya que Colombia se divide en dos dialectos, el costeño y andino, y así este se divide en 5 subdialectos más: el bogotano, el tolimense huilense, el cundiboyacense, el santandereano y el llanero. Dentro de su cultura también entra su gastronomía. Uno de sus platos más representativos es la bandeja paisa. Este es un plato catalogado como uno de los más típicos de Colombia. Ha sobrevivido por generaciones, convirtiéndose en el más popular compartirlo en familia. Es de orígenes campesinos e indígenas. La bandeja paisa es sinónimo de abundancia. Por eso se sirve en una gran bandeja y consta de 10 fuertes ingredientes principales, que son el arroz, el frijol, la carne molida, la morcilla, el chorizo, el chicharrón, el aguacate, el huevo frito, el plátano maduro frito y las arepas de maíz blanco. Otro de sus platos muy típicos es el sancocho antioqueño. Este es un plato típico de la cocina tradicional en Colombia. Consiste en una sopa espesa de gran sabor. Es ideal para compartirlo en familia. El sancocho suele ser de 3 carnes, al ser una sopa que contiene carne de res, cerdo, pollo o gallina. El sancocho en su caldo suele cocinarse con variedad de tubérculos, maíz y plátano, condimentándose con especias y diferentes hierbas. Se acostumbra a servirlo con arroz blanco, con aguacate y un picadillo de ajo, que es el que se caracteriza por darle el gusto al guiso. El caldo se torna espeso porque se utiliza varios tipos de papas colombianas. Al incrementarle este ajo en el guiso al caldo del sancocho, dejando este sabor a ajo predominante, de ahí es que recibe cierta gustosidad en su sabor. Otro de sus platos típicos es la lechona. Resulta que todos los 29 de junio se celebra en Tolima el Día Nacional de la Lechona. Es un plato típico colombiano que llegó con los conquistadores españoles. Este plato se compone de carne de cerdo tradicionalmente servido con arepas de maíz blanco y la popular natilla de impulso, una crema elaborada a base de panela y masa de maíz
que suele calentarse hasta que forma una especie de deliciosa cuajada. La carne del cerdo es adobada con cebolla y ajos principalmente, aunque en algunas zonas se le adereza con gustos de arvejas. Se debe cocinar en horno de barro o a leña por más o mínimo 20 horas para así darle el encanto a su sabor. Otro de sus platos también muy representativos son los tamales. El tamal es un típico platillo que proviene de la época prehispana. Consiste en una masa de maíz cocida envuelta en hojas de mazorca o de plátano. Su nombre proviene de la lengua náhuatl, en donde tamalí significaba envuelto, y de ahí proviene su preparación. Los tamales suelen rellenarse con diferentes carnes, vegetales, frutas o salsas, pudiendo prepararse dulces o salados. Está hecho de pollo, de tocino, de cerdo, de costillas de cerdo, huevos, zanahoria, arvejas, papa, arroz y de diferentes condimentos envueltos en una hoja de plátano. El resultado es una masa deliciosa llena de sabor y muchos colores. Otro de sus representativos platos es el ajiaco. Este plato proviene de los tiempos de la colonia, originado tras la mezcla de tradiciones culinarias criollas y españolas. La historia relata que antiguamente la cultura chibcha solía prepararlo, de ahí que se cataloga como un ícono de Colombia. Se trata de una especie de sopa o sancocho muy popular que suele servirse en un plato de cerámica o en la tradicional cazuela. Es una deliciosa sopa de pollo que posee varios tipos de papa y se condimenta con ajo. Este plato refleja el mestizaje de la región, ya que contiene ingredientes criollos y ingredientes europeos. Al ser un caldo o una sopa condimentada con ajo, el cual predomina mucho su sabor y por eso es que se le da este nombre de ajiaco. Otro de sus platos representativos es la changua. Este es un plato típico cundiboyacense de la región andina, que suele formar parte de la mayoría de los desayunos. Consiste en una sopa cremosa que se acompaña con pan, tostadas o arepas. Este caldo se prepara a base de leche, huevos, cebolla y cilantro. En la changua paisa no suele llevar papa y suele agregarse pedazos de pan tostado al caldo, así como un poco de sopa de gallina para aumentar su sabor. Otro de sus platos típicos o comida típica es la arepa de maíz. Esta arepa es considerada el plato más tradicional de la América prehispánica. Suele servirse con el acompañamiento de los platillos principales de la región andina. Las típicas arepas son las de chocolo, las cuales se preparan a base de maíz trillado que se deja remojar por 3 días. Las arepas pispas se presentan sin sal, relleno únicamente para acompañar. No obstante, también la región andina es común prepararla a bases de maíz y chicharrones molidos, para luego ponerlas a dorar y rellenarlas con pollo, carne, queso o cuajada. Y uno de sus postres representativos son las brevas con arequipe. Este es un postre típico que se prepara a base de pequeños higos rellenos de arequipe o de leche dulce. Otro postre es el pionono, que es un brazo gitano o brazo de reina, el cual es una masa dulce rellena de frutas o arequipe. La tradicional solamente tiene arequipe y en algunas ocasiones le espolvorean azúcar encima. Y por último están las pauvas. En Colombia se conocen como parvas. Se rellenan de fruta, de crema, de merengue o de chocolate y se les acompaña, es como acompañante de las bebidas como el chocolate o el café con leche. Por otra parte de su folclore tenemos las artesanías, ya sea en tallajes de madera como las sillas, las bandecas o animales,
También los instrumentos musicales, los cuales hacen representativa a esta región porque son ellos mismos quienes fabrican sus propios instrumentos, ya sea desde maracas o arpas, cuatros o bandolas. También está la alpargatería como el cot, la tejeduría como sillas de bejucos, el mimbre o la macrame. Las artesanías indígenas como los chinchorros, las mochilas o canastos y también las hechas en cuero como las campechanas. Una parte muy representativa de esta región son sus mitos y leyendas. Uno de estos es el sombrerón. Este nos cuenta que es un personaje masculino que aparece principalmente en el departamento de Antioquia, el cual se le presenta a las personas ebrias, a las personas, principalmente hombres, que abusan de su mujer, que explotan a sus hijos. Se dice que esta es una figura masculina que mide casi 3 metros, que se presenta con un gran sombrero montado en un caballo y acompañado de 2 perros. Se dice que esta figura acecha a su víctima por unos días y cuando tiene la oportunidad se le acerca y le grita: "Si te alcanzo te lo pongo", refiriéndose a su sombrero. Luego de gritar esto, esta figura lanza su sombrero, el cual empieza a crecer en tamaño hasta que cae sobre su víctima, cubriéndolo completamente. Luego esta figura toma su sombrero y se lo coloca naturalmente en su cabeza, dando señales de que su víctima ha desaparecido. Se monta en su caballo y se va a lo lejos acompañado de sus perros. Otro de estas fascinantes historias es el Silbón, el cual nos cuenta la historia de un hombre de un espectro con apariencia humana, que lleva una bolsa y que deambula por el bosque, el cual mide aproximadamente casi 6 metros de alto. Su presencia se nota porque se escucha el sonido de su silbido y se advierte el movimiento de las hojas de las copas de los árboles. Sus víctimas son principalmente los borrachos que caen inconscientes debido al exceso del alcohol. Sin embargo, no les hace daño, simplemente les succiona el alcohol desde el ombligo. Se dice que antes de convertirse en este espectro vagabundo, el Silbón era un joven muy malcriado, el cual mató a su padre cuando éste fue a un intento de cazar un venado y fracasó. Ese día ellos se quedaron sin cena, por lo cual este joven mató a su padre. Ante este acto, su abuelo lo castiga a latigazos y lo destierra de su hogar, no sin antes maldiciéndolo. Se dice que en las zonas urbanas este personaje aparece frente a algunas casas, sentado en el cordón de la vereda, en donde se saca de la bolsa que carga los huesos de su padre y comienza a contarlos para que no le falte ninguno. Y con esto se concluye la exposición de la región andina.